Hola, bienvenidos a Infobar. ¿Cómo estás, Eugenio? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Sí, es una medida correcta. Es un disparate lo que venía pasando en realidad, de lo cual se hablaba muy poco. Recordemos de qué es lo que estamos tratando. En realidad, la litigiosidad, la enorme litigiosidad del sistema es lo que viene primando en Argentina ya desde hace muchos años. Muchos recordarán, los más viejos como yo, el caso Bodaro, luego el caso, es decir, primero el caso Chocobar en los 90, el caso Bodaro en el 2005, y la enorme cantidad de juicios al día de hoy, muchos de ellos correctivos que están en la Corte, el factor empalme de las fórmulas del 2017, los decretos de necesidad y urgencia del 2020, pero miles y miles de jubilados con derecho a reclamo, de los cuales solo unos pocos siempre llegan al juicio, por razones económicas, culturales, por razones personales, familiares. Pero esos pocos tienen un stock permanente de juicios que está en el orden de los 300.000 en el sistema, que llegan a una sentencia después de 6, 7, 8 años de litigio, y que cuando se obtiene esa sentencia, que por otra parte es de primera instancia, luego recurrida por ANSES, llega a la Cámara y después de la Cámara en muchos casos hasta la propia Corte, cuando esa sentencia queda firme, transcurrido todo ese tiempo y todas esas instancias, ANSES o el Estado argentino, que fue quien la condenó por haberle pagado mal a los jubilados, debiera liquidar esas sentencias dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal, de haber quedado firme. Pero ¿qué pasa? Hace 2 años que ANSES, el argentino, directamente no las paga. Por lo cual, lo que hemos conocido en las últimas horas, y esta es la parte satisfactoria, es que se va a resolver por vía administrativa parte de lo que esas sentencias que debían ser pagadas y no fueron, se va a liquidar. Se van a liquidar. Y además se van a liquidar, ese pago retroactivo es por todos estos años que duró el juicio. Toda esa plata que se perdió. Bueno, ahí te cuento. Esas sentencias tienen 2 partes. Una de ellas es que se le reajuste a partir de la misma, de la sentencia, el haber del jubilado conforme dice el juez. ¿Esto qué quiere decir? Un jubilado, que por ejemplo, cobra 300.000 pesos y tiene una sentencia que dice que debe cobrar 600.000, ANSES le tiene inmediatamente, para cumplir esa sentencia, llevar ese haber a 600.000 pesos. Que esto es lo que se va a hacer. El anuncio es esto: se va a regularizar el pago de lo que está acordado en la sentencia inmediatamente y sin ningún otro trámite judicial, sino directamente por vía administrativa. Pero hay otra parte que es la que obviamente interesa también y mucho a los jubilados, que es que ese pago que se le hizo mal a través de los años implica que se le tenga que pagar un retroactivo. En muchos casos es de millones de pesos que le corresponden al jubilado, y de eso todavía no se habla, porque es más, la propia declaración que hemos conocido establece que los retroactivos se empezarán a liquidar conforme la disposición del fisco
pico a partir del 2025. Y Eugenio, como vos dijiste, Es un buen primer paso, ¿no? Sí, claro. Y como vos decías, Eugenio, son miles y miles de juicios. ¿Esos se van a pagar ahora este año? Los que con sentencia firme. Las sentencias que se calcula están en el estado que señalaba anteriormente, son alrededor de 83.000 que vienen sin ser liquidadas. Las primeras que se irían poniendo al día conforme lo que explicábamos, es decir, reajustando ya el haber, son alrededor en este primer paso de 5.000. El gran tema, la gran duda es, bueno, ¿se cumplirá con los retroactivos también? Porque hay otro tema que aparece como más técnico y no lo es. Esas sentencias que no se pagaron en tiempo y forma van generando intereses, pero los intereses que paga ANSES son intereses negativos respecto a la inflación. Por ejemplo, no se pagó una sentencia durante todo el año pasado, generó intereses durante todo ese año, pero la tasa que generó en el año fue alrededor del 113%, mientras que la inflación fue del 210%, 211%. Por lo cual, ¿con qué se especulaba? Con que la inflación se iba comiendo el propio derecho del jubilado, aún ratificado judicialmente. Está bien, Eugenio. Bueno, fuiste muy claro Sí. con la explicación. Es como decías, es una buena noticia, por supuesto, porque hace años se está esperando que se pague esto que corresponde. Ya pasaron varios años y se ha retrasado bastante. Bueno, una buena, por lo menos una buena para esos 83.000 jubilados que estaban esperando, ¿no? Ese pago como corresponde de cada uno de los juicios. Eugenio. Es un muy buen anuncio, pero insuficiente, ¿no? Claro. Es decir, porque en paralelo, y lo último, no le robo más tiempo, al día de hoy los saberes de los jubilados se siguen licuando. Sí. Porque sobre todo los de la mínima, o los que llamamos submínima, mínimas son haberes de 5 millones de jubilados y pensionados, y las submínimas son prácticamente 1 millón más, que ganan menos que la mínima, que son las pensiones no contributivas para discapacitados y las pensiones universales de adulto mayor, y unas son el 70 y otras el 80% de esos saberes ya mínimos. ¿Qué pasa con ese sector? Recibe el 4.2% del precio consumidor, como el resto, pero el bono, que es ese pago negro que desde hace 1 año y medio hace el Estado, ese bono siguen siendo los mismos 70.000 pesos sin ningún tipo de reajuste que se pagó en el mes de marzo. Por lo cual el jubilado de ese sector o el pensionado de ese sector no va a recibir el 4.2 sobre el total, sino aproximadamente el 2.9, el 3%. Perfecto, es Eugenio. Un punto menos que la inflación. Muy agradecido. No, Gracias. igualmente a vos. Un abrazo. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.